A continuación les vamos a hacer la presentación del análisis didáctico en torno a los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, centrándonos en el foco del método gráfico. En un primer momento queremos recordar que estamos en grado noveno en torno al estándar que identifica diferentes métodos de solución para solucionar los sistemas de ecuaciones lineales, donde identificamos algunos contenidos donde encontramos pues esos diferentes métodos. Bueno, queremos aquí mostrarles la estructura conceptual que en un primer momento damos, alimentada a raíz de nuestro análisis de contenido. Podemos ver aquí una parte nueva que de pronto no habían visto en la estructura anterior, donde vamos a enfocar prácticamente nuestro análisis fenomenológico. Y aquí podemos ver la línea punteada moradita, un primer foco que habíamos identificado en torno a la función afín, y la que está verde, que está de pronto un poco más gruesa, que es nuestro centro en torno al método gráfico. ¿Por qué el foco método gráfico? Entonces, primero, porque en torno a la subestructura que vamos a manejar, que tiene que ver con la relación funcional, vincula lo que es la ecuación lineal con la función afín. Otra razón, porque en el aula uno como docente muchas veces por practicidad se centra en los métodos algebraicos y deja a un lado el método gráfico. Y finalmente porque este método nos permite relacionar diferentes sistemas de representación. Encontramos ahí de pronto el gráfico, encontramos el numérico cuando hablamos de tablas, el sistema de representación numérico y también de pronto el ejecutable ya cuando cojamos programa. Bueno, vamos a centrarnos ahora entonces en el método gráfico de estos sistemas de ecuaciones lineales. Este método gráfico me sirve para resolver esos sistemas de ecuaciones lineales y vamos a puntualizar desde los tipos de estos sistemas de ecuación, y es donde nos vamos a centrar a contextualizar nuestra fenomenología y las representaciones algebraicas. Vemos aquí en este costado el método gráfico, donde encontramos unas rectas en el plano. Estas rectas en el plano vamos a encontrar unas posiciones. Esas posiciones nos van a permitir identificar un punto. Al identificar ese punto vamos a encontrar qué posibilidades, que sean paralelas, vamos a encontrar que sean coincidentes, que sea perpendicular, o vamos a encontrar el caso aquí, bueno, ahí es que no se secante. Bueno, vemos entonces que dentro de las paralelas encontramos que tienen la misma pendiente. Las secantes encontramos que difieren de la pendiente. Dentro de estas mismas paralelas con la misma pendiente encontramos las coincidentes, y dentro de las secantes pues encontramos las perpendiculares, que aquí podemos ver el grafo dentro de este método gráfico. También esa posición relativa encontramos alguna simbología, como es lo de paralelo, la perpendicularidad y la secante. Bueno, mirando aquí nuevamente los sistemas de ecuaciones lineales, vemos que hay dos tipos, pueden ser compatibles o incompatibles. Dentro de las compatibles podemos encontrar que son determinados o indeterminados. ¿A qué nos lleva esto? A los determinados a una única solución que tiene relación, aquí podemos ver con las secantes, o los indeterminados a infinitas soluciones que tienen relación ¿con qué? Con las coincidentes, que ya miramos a dónde nos lleva. Ahí vemos que podemos encontrar diferentes relaciones, las cuales están demarcadas de pronto del tono rojo si lo alcanzan a observar. ¿Qué podemos encontrar también? Que dentro de los tipos incompatibles entonces nos lleva a ninguna solución. ¿Qué pasa aquí cuando hay ninguna solución? Que también nos va a vincular aquí cuando ambas tengan la misma pendiente, va a haber un caso específico acá. Miremos ahora dentro de esa estructura semántica de problemas, que es lo que nos va a permitir contextualizar, como ya decíamos. Encontramos los tipos de problemas que pueden ser de combinación, de comparación y de igualación. Dentro de los de combinación y comparación vemos que nos lleva a una representación algebraica canónica, y los de una representación algebraica ya de la parte de la función afín, ¿a qué nos lleva? A que esta estructura semántica de problemas se centre en la igualación, que realmente es lo que nos va a permitir organizar nuestros fenómenos, que es donde vamos a encontrar nuestra subestructura. Bueno, en la parte aquí canónica podemos ver que también hay una relación con esta forma canónica, donde al ser iguales, al ser una múltiplo de la otra, vamos a encontrar esas infinitas soluciones, y cuando una no es la múltiplo de la otra y cuando tienen la misma pendiente, vamos a encontrar que no haya ninguna solución, o se puede dar el caso que tiene una única solución. Bueno,
Otra cosita para de pronto agregar aquí dentro de la función afín, que ya lo vamos a mirar más adelante, podemos ver la pendiente como los cambios en Y sobre los cambios en X, y como aquí podemos hablar de la pendiente dentro de su signo, si es positiva, si es negativa, si es cero, o si esta coordenada que viene de aquí, de la igualación, si esta coordenada aquí tiene su punto de corte, si existe. Seguimos. Bueno, aquí ya nos vamos a centrar entonces en el método gráfico en los sistemas de representación. Encontramos 5 sistemas de representación que son los que encabezamos arriba, de pronto tienen una tonalidad un poquito más fuerte que las demás. Encontramos el simbólico, el numérico, el gráfico, el verbal y el ejecutable. Aclarar aquí de pronto que las relaciones internas dentro del mismo sistema de representación están en negro y las que están en rojo son las relaciones que encontramos o los procesos que encontramos entre los diferentes sistemas de representación. En el simbólico, ¿qué encontramos en el simbólico? Hablamos de unos sistemas donde hablamos de una función afín, una forma canónica, cuando hay un despeje de variables nos lleva a esto, y también encontramos que esto está relacionado con el sistema de representación numérica. Ya centrándonos aquí en la posición de las rectas, entonces aquí ya podemos hablar de unos logogramas euclídeos donde encontramos relaciones de paralelismo, de perpendicularidad y etc. Bueno, yéndonos al sistema de representación numérico, entonces aquí hablamos de unas tablas o hablamos de unas soluciones. En las tablas pues ahí podemos tabular, organizar, y en las soluciones podemos ver que hay un punto de corte que también tiene una relación interna ahí con las tablas, y estas coordenadas pertenecen a los retos que encontramos. Las representaciones en el plano cartesiano y lo pictórico cuando nos habla de velocidad o de punto de equilibrio. En la parte verbal encontramos que nos lleva de lo verbal a pensar directamente en el método gráfico. Entonces en la solución hablamos de una única solución, diferentes soluciones, infinitas soluciones, o hablamos en el método gráfico cuando hablamos del punto de corte de pendientes iguales, pendientes diferentes, y eso a su vez nos lleva ¿a qué? A representaciones funcionales que están relacionados con esto, y dentro de ese mismo nodo gráfico que nos evoca el paralelismo y la perpendicularidad o lo secante, nos lleva una representación euclídea que ya habíamos hablado aquí en la posición de rectas. Finalmente entonces encontramos en el ejecutable el pictórico o simbólico, donde hablamos de software o alguna calculadora. Este software, aquí encontramos un ejemplo de GeoGebra, donde podemos ver aquí inmerso el sistema de representación simbólico y aquí el gráfico. Y en la calculadora simplemente nos permite tabular, donde encontraríamos el sistema de representación simbólico y el numérico. Sí. Bueno, aquí ya para entrar a hablar de los fenómenos, hablamos entonces en torno a la subestructura de relación funcional directamente relacionada con el contexto igualación, como les decía anteriormente. Aquí podemos ver algunas situaciones tienen relación, las cuales están clasificadas en personales, educativas, públicas o científicas. Aquí podemos ver entonces que no es que la combinación y la comparación no se puedan representar en un método gráfico, sí se pueden, pero no es lo más convencional, y pues de pronto también no se podía llegar a eso, pero realmente uno piensa en uno utiliza la igualación y ahí mismo piensa en método gráfico. Siguiente. Aquí podemos ver una situación científica que nos muestra la parte del sistema de representación, disculpen, acá numérico, acá el simbólico, y aquí podemos ver el gráfico, donde nos muestra 3 diferentes situaciones, donde no hay solución, infinitas soluciones o única solución. Siguiente. Aquí podemos ver una aplicación de GeoGebra, donde también está la solución. Aquí es donde quería que vieran la parte de los símbolos que podemos encontrar. Aquí podemos ver esa posición relativa de la recta, donde hay una única solución, y estamos pues ya en el sistema de representación ejecutable. Y finalmente, aquí encontramos otra situación también en torno a lo científico, donde está la simbología, encontramos la representación gráfica, una única solución y otra posición relativa de las rectas.